Así que ya nos estará comentando aquí Adriana Urrea, que nos hace nuevamente favor de tomarnos la llamada. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, me da mucho gusto saludarte. Hola Adriana, buenos días, bienvenida. Hola Alberto, ¿qué tal? Adriana, pues el micrófono es tuyo, platícanos esta noticia que es verdaderamente pues de las más importantes y relevantes. Ganaron prácticamente todos los juicios, Adriana. Sí, afortunadamente este es un paso más para poder alcanzar la solución jurídica a la huelga. Como les hemos venido comentando, pues nosotros ante la falta de diálogo, de negociación y que claramente ha sido por la negativa de la directora y que ustedes pues lo han podido constatar, así como niega a poder hablar con ustedes, pues así se niega con nosotros a sentarse en la mesa. Y bueno, pues ante esta situación, pues nosotros interpusimos una demanda de imputabilidad en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que eso lo hicimos en noviembre del año 2020, el mismo año que estábamos la huelga. Y hay unos plazos específicos para poder emitir la resolución. Sin embargo, la Junta Federal no ha emitido esa resolución. Entonces, ¿qué hicimos? Pasó un año y dijimos, bueno, no podemos esperar. Además, la Junta estaría cayendo en una omisión por no sacar esta resolución. Y por eso fue que nosotros como sindicato interpusimos un amparo para que se obligue a la Junta a ya finalmente tener esta resolución, con lo cual ya ellos dirían quién fue el responsable y cómo se soluciona. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque sí, ganamos nuevamente ante tribunales un nuevo recurso con el cual ahora sí la Junta ya no va a tener pretexto para sacar esta resolución, y en esa resolución entonces sí ya nos van a tener que decir cómo fue que se originó este conflicto, cuáles fueron las violaciones y cómo se tiene que resarcir. Y ante ello, pues la dirección ya no se va a poder negar a dialogar, va a tener que cumplir porque ya va a ser un ordenamiento de la autoridad. Entonces, digamos, es un pasito antes para ya tener completamente la solución a la huelga, y por eso estamos muy contentos porque, como bien dices Ernesto, han sido procesos que hemos venido ganando, han sido procesos jurídicos que hemos venido demostrando, acreditando ante las diferentes autoridades, y bueno, pues ahora sí, estamos esperando ya, digamos, en términos jurídicos, pues esta última resolución de la Junta, que ya no habría pretexto para ya no para retrasarla más, ¿no? Para entender un poco, Adriana, lo que sucedió fue que un juez les otorgó un amparo y en esta sentencia lo que dice es que la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta, está obligada a resolver que una demanda de imputabilidad que ustedes promovieron desde hace ya un buen tiempo. ¿Qué significa esto de resolver la demanda de imputabilidad? ¿Qué es lo que tendría que resolver la Junta? Ahora sí ya no puede hacerse al tío Lolo, ya tiene que resolver porque hay un amparo y un juez que la obliga. ¿Qué tiene que resolver la Junta? Cuando nosotros interpusimos la demanda de imputabilidad, se llevaron a cabo incluso diversos procesos de audiencias, de presentación de pruebas, y con esto acreditar si las violaciones que nosotros alegábamos al contrato colectivo eran reales, si realmente no se llegó a una revisión contractual y salarial. En fin, se llevaron este proceso, estas audiencias, ¿no? En las que claramente nosotros estamos pidiendo que se resaltan las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Recordemos que fueron más de 30 cláusulas violadas, ¿no? De nuestro contrato colectivo, y con ello los despidos injustificados. Entonces, nosotros presentamos las pruebas sobre todo ello. También la empresa, pues a su vez, presentó sus dichos, ¿no? Entonces ahora, con toda esta información, pues la Junta lo que tiene que hacer es decir, sí hubo violación a estas condiciones contractuales, sí hubo violación al contrato colectivo de trabajo, es cierto que no hubo revisión contractual y salarial, en fin, todo el tema de nuestro pliego petitorio que hemos estado solicitando. Entonces, ya con todas las pruebas que ellos tienen, deberían de decir, ok,
sí hubo violación, entonces la empresa fue la responsable de ese conflicto y por tanto se tiene que resarcir esta situación. Se le tiene que pagar a los trabajadores, se tiene que reinstalar. Obviamente nosotros asumimos y creemos que va a ser un resultado favorable para los trabajadores. ¿Por qué? Porque en las audiencias que se desarrollaron sí acreditamos lo que nosotros estábamos denunciando y además quien sí no pudo acreditar nada de sus dichos fue la empresa. Entonces no tenemos duda de que esta resolución va a ser favorable para las y los trabajadores y entonces la Junta va a decir, ok, se acreditan estas violaciones, ok, se acreditan esta falta de revisión o el incremento salarial que están solicitando los trabajadores y se debe de aplicar. Entonces eso es lo que estaríamos, resolviendo, es, digamos, en términos llanos, ustedes no se pusieron de acuerdo, entonces yo voy a decir quién y cómo se resuelve, ¿no? ¿Quién fue el responsable? Yo ya analicé quién tuvo la culpa de este conflicto y cómo se va a resolver. Básicamente eso es lo que tendría que hacer ahora la Junta. Ahora, esta resolución está, o debería de haber estado lista desde inicios del año pasado, desde inicios del año 2021. Y cuando hemos tenido diálogos con las autoridades, sobre todo con la secretaria de Trabajo, ella decía que teníamos que buscar una solución de conciliación, una salida conciliatoria y de diálogo, porque al final se trata de dos partes en una empresa y pues no podíamos restablecer una relación laboral si había conflicto entre las partes. Entonces nosotros claramente dijimos, claro, vamos a tratar y vamos a estar en las mesas para mejorar esta relación. Estamos en esta disposición de restablecer la relación laboral, pero claramente la empresa nunca estuvo en ese punto, nunca quisieron y por eso es que ahora, pues bueno, si no quieren y no podemos estar con ese conflicto eternamente, pues por eso es que recurrimos a estos recursos jurídicos. Tu micrófono, Ernesto. Adriana, ¿ahí me escuchó? Sí. Sí, Adriana, hay un plazo, ustedes se han hecho expertas en resistir ahí, pues ya con este fallo de imputabilidad, hay un plazo delimitado que tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sí, hay plazos específicos que llevan los procesos jurídicos. Por ejemplo, ahorita que ya ganamos este amparo, sí hay unos días específicos que tendría la Junta para poder interponer un recurso de revisión. Es decir, si viera que la resolución del amparo no están de acuerdo, pues que la Junta diga, no estoy de acuerdo, vamos a revisar por qué fallaste eso. Sí hay un plazo específico, pero los abogados consideran que es muy poco probable que la propia Junta vaya a meter algún recurso de revisión. Entonces sí hay estos plazos, es un plazo de 10 días hábiles el que se tendría para esto, y de no ser así, entonces ya se tiene que pedir la ejecución propiamente de ese laudo, y después de que, bueno, son 10 días hábiles a partir de que se le notifica a la Junta. Que eso hay que tenerlo presente porque a veces la notificación llega un día después. Entonces, tenemos ese plazo y después de eso también hay un plazo específico que la Junta tiene para poder emitir la resolución. Es decir, ahora sí no se puede aventar otro año sin sacarla porque hay tiempos específicos en los que debe de dar cumplimiento a esta instrucción. Entonces, digamos que estaríamos hablando en términos de 20 días hábiles aproximadamente en las que se tendría que llevar a cabo la resolución si es que no se interpone ningún recurso intermedio en este tiempo. La resolución de la Junta es ya la última instancia, es decir, ya no hay otra instancia para poder apelar en caso de que, por ejemplo, el laudo sea desfavorable a ustedes o, como ustedes están también planteando los trabajadores, que sea pues en contra y que se haga justicia y de que se determine efectivamente las violaciones múltiples de San Juana Martínez al contrato colectivo de trabajo.
¿Hay otra instancia? ¿Se puede hacer una apelación o hasta aquí llega jurídicamente, Adriana? No, sí, una vez que salga la resolución de la Junta, sí habría todavía la posibilidad de igual revisar a través del amparo, o de apelar más bien a través del amparo, y es decir, si la resolución sale favorable a nosotros, por ejemplo, que así va a ser, ya lo estoy decretando, es que pues evidentemente, como vemos una negativa de la dirección, es que ellos se podrían inconformar. Entonces meterían un amparo y entonces tendríamos que esperar a que se desahogue ese amparo, y ya una vez con ese amparo denegado, porque así va a ser, entonces ya queda firme la sentencia y ahora sí ya no habría manera, tendrían que cumplirlo. Entonces sí, todavía hay una serie de recursos que pueden estar alrededor del tema. ¿Por qué es importante que tengamos la resolución de la imputabilidad? Porque al final ya se da una solución jurídica o una resolución de cómo está el conflicto y dónde están las partes o qué es lo que se tiene, cómo se tiene que resolver. Entonces, jurídicamente eso da mucha certeza. ¿Para qué? Para que ya se vayan estableciendo bases para la reapertura, digamos, de la empresa y de cómo se pueden ir planteando cosas. Ahora también recordemos que este tema, este conflicto no tiene, pues es abiertamente un tema político. Entonces, teniendo la certeza jurídica, el respaldo de las autoridades que digan, mira, esta es la situación, los trabajadores acreditaron esta situación, las violaciones a sus condiciones de trabajo, y que la empresa fue la responsable de esto, pues entonces sí se tiene que dar cumplimiento. Entonces, desafortunadamente no es que ya salga y ya en ese momento se resuelve. Eso es lo desafortunado, porque además sabemos que la directora de Notimex hasta ahora no ha respetado ningún ordenamiento jurídico, que eso es lo más lamentable, ¿no? Entonces también nos estamos preparando ante ese escenario de que, bueno, vamos a tener esta resolución como hemos venido ganando todos los recursos que hemos interpuesto, pero eso no nos garantiza que la directora ya vaya a decir, bueno, pues ya lo respeto. Claro, en el caso de que ella decida seguir incumpliendo con estas resoluciones, pues también hay repercusiones también de manera jurídica. O sea, ya no es que, pues ya no cumplí, o sea, no, hay recursos que podemos seguir interponiendo para que se haga valer la resolución de la autoridad, porque además, déjenme decirle, cuando pasa un caso, por ejemplo, en este caso que se resuelve en la Junta Federal, pero a través de un amparo pasa a otra instancia, ¿no? Entonces se judicializa el caso y entonces ya tenemos más elementos, más instrumentos jurídicos que interponer para que realmente se haga valer lo que va saliendo. Y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos previsto, ¿no? Desafortunadamente, como digo, prevalece la negativa de la dirección, siguen con esta cuestión de no querer resolver, de no reconocer el conflicto y la gravedad del conflicto como tal, y pues bueno, pues por eso es que no tenemos otra alternativa más que seguir por la vía jurídica, que es donde hemos logrado avanzar y acreditar todas nuestras denuncias. Ya, Adriana, ya casi para cerrar la entrevista, pues pasaron ya 2 años de huelga. San Juana, no sé si ya lleva 3 ahí en el cargo o cuánto tiempo lleva en el cargo. Sí, 3. Pero finalmente, si tuviéramos que hacer un corte de caja con esta campaña que se inició cuando San Juana Martínez tomó posesión, que dice, bueno, vamos a combatir la corrupción. Y todos sabíamos que en la dirección, en las antiguas direcciones de Notimex y el anterior dirigente sindical del SUT Notimex, también tenían muchos actos de corrupción, es decir, administraciones en la dirección de Notimex y el anterior dirigente del SUT Notimex, pues tenían muchos antecedentes de corrupción. Pues nosotros, bueno, quedamos esperando pues que hubiera un acto procedimental contra el señor Conrado, el anterior dirigente del SUT Notimex, y contra anteriores directores de Notimex. Y yo no tengo información
creo que nadie tenemos información al respecto. ¿Qué ha habido? O sea, finalmente en este feroz combate a la corrupción, pues finalmente en términos y en el dato duro, ¿qué resultado hay? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Porque después de 3 años, pues lo único que yo alcancé a documentar es que te habían denunciado a ti por actos de corrupción por 7,000 pesos por un asunto de viáticos y de un celular que no pudiste entregar porque ya no te dejaban entrar. Entonces, Exacto. todo ese escándalo mediático de la corrupción, pues finalmente en tu caso también el juez falló en tu favor y no sé si se ha tocado a Conrado o a otros dirigentes, a otros anteriores directores de Notimex. ¿Qué información tienen, Adriana? Sí, Ernesto, fíjate que esto que te voy a decir es muy importante y es la primera vez que lo voy a decir, porque además tenemos información reciente. Yo te puedo decir que hasta hoy no se ha tocado a Conrado García por parte de la dirección, porque al contrario lo han protegido. Y te voy a decir por qué. Nosotros, como sindicato, hemos buscado la manera de poder entablar una denuncia contra Conrado García, porque primero se llevó todos los recursos de los trabajadores. O sea, él huyó con todo el dinero de cuotas de los trabajadores. Nosotros, como lo he dicho, arrancamos esto con lo que traíamos en la bolsa. Y además, pues porque claramente no cumplió con su representación sindical. Hubo muchos manejos que cuando nosotros rescatamos el sindicato nos dimos cuenta de eso, de decir, oye, pero, y les voy a decir cómo nos dimos cuenta. Cuando empezamos a ver de las revisiones del contrato colectivo que dijimos, oye, eso se suponía que ya no estaba y cómo sigue, entonces ¿dónde está ese dinero? Fue la manera en la que nosotros empezamos a ver que había manejos turbios. ¿Qué pasó y por qué digo que San Juana lo estaba protegiendo? Porque cuando se fue Conrado García y huyó, como digo, con todo el dinero de los trabajadores y no supimos más, nunca hubo entrega-recepción, nunca supimos qué había de manejos antes, lo primero que hizo la directora fue sacar todas las cosas del local sindical y resguardarlas y las metió a un lugar. Y a nosotros ya no nos permitió jamás tener acceso a esos archivos, a esa información. Tiempo después, ya con el sindicato patronal y gente de San Juana allanaron ese mismo local, esa misma bodega donde fueron a arrumbar todo y sacaron información. Entonces nosotros no hemos podido tener acceso a todo ese registro del sindicato para saber qué realmente estaba pasando en términos de los manejos del dinero. Y nosotros hemos querido denunciar a Conrado desde el primer momento, pero ¿qué ha pasado? Que esas faltas de elementos, ese no poder acceder a nuestros archivos sindicales, no nos permite realmente tener los elementos suficientes para presentar una prueba que proceda, que eso es algo muy importante. Mucha gente nos ha dicho que ¿por qué no lo han denunciado desde hace tiempo? Porque queremos que esa denuncia sí proceda. Podemos interponer muchas denuncias que si no tenemos los elementos suficientes para poder demostrar que hubo una situación, no va a proceder y nada más se va a quedar en el papel. Y a lo que nosotros sí nos interesa es que esa denuncia proceda y tenga consecuencias. Pero ¿qué pasa? Que todos los elementos que nosotros podríamos tener para eso los tomó la dirección y no nos ha permitido acceder a ellos. Y no hay hoy ninguna denuncia por parte de la dirección que haya ido en contra de Conrado García. Y les voy a decir esta información reciente. Conrado García demandó a la empresa, a Notimex, por demandando sus prestaciones económicas. Bueno, la noticia es que Conrado García ya ganó su laudo en la Junta Federal para que se les paguen eso. ¡Wow! Entonces nosotros decimos, o sea, resulta que nunca hubo denuncia, nunca hubo situación, y nosotros que sí acreditamos esta situación, no
podemos actuar incluso en contra de él porque la directora actuó de esa manera y no nos permite tener esos accesos. Entonces, en este caso, ¿quién está protegiendo a Conrado García? Y además, así estamos hablando de corrupción, ¿dónde está todo ese dinero que se supone se le dio a Conrado? ¿Dónde está el dinero del presupuesto que se ha venido gastando? Que además ellos reportan que se gastó en sueldos y salarios cuando estamos en huelga, ¿no? Entonces, creo que el combate de corrupción, al menos en el caso de Notimex, no se ha dado y por el contrario, se está actuando en sentido contrario. A lo mejor San Juana Martínez tiene una definición distinta de lo que es corrupción. Ojalá la aportara a la Real Academia de la Lengua Española. Sería útil esa definición personal de San Juana. En fin, increíble, ya mejor. I'm speechless. Qué bárbaros. García, el ex secretario general del Sud-Notimex, señalado por un escandalosos actos de corrupción, también le gane a San Juana Martínez, a Notimex, un juicio y ahora haya que pagarle. Exacto. No, es verdaderamente Ernesto, increíble. lo escandaloso es que la Junta sí haya resuelto en este caso y no en el caso de los trabajadores que tienen legalmente el contrato colectivo. Ojo. Ese es otro escándalo más, ¿no? No solamente es una serie de situaciones de muchísima irregularidad por parte de autoridades, también la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Alguien nos comentaba que se le había pedido que hiciera una dilación del caso. En fin, hay mucho que esclarecer ahí. Por lo pronto hay puntos que, como bien nos coloca Adriana Urrea, la secretaria general del Sud-Notimex, pues datos duros y estas revelaciones que pues sí, no sabíamos, Adriana, esto de Conrado García, así que pues te agradecemos también ahí la primicia sobre esta situación y seguimos al habla, Adriana, les felicitamos otra vez por aguantar tanto tiempo ahí en la calle y ganar un juicio más, y este no es un asunto menor, el de imputabilidad. Pues felicidades, Adriana, un saludo a las compañeras y compañeros y seguimos al habla. Muchísimas gracias, Ernesto. Lo ordenado, si me permiten, muy rápido para que lo tengan su audiencia en el radar. Ahorita nos dirigimos a conferencia de prensa en el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer, en donde el Sud-Notimex forma parte también de las organizaciones convocantes. Entonces, para que estén muy pendientes de esta información. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes, por supuesto, siempre por darnos espacio para dar a conocer estas buenas noticias. Gracias, Adriana. Suerte. Un abrazo. Gracias.